alborotar a la ciudad y enseñar costumbres, ¿verdad? Costumbres judías que no les era permitido a los romanos hacer, ¿verdad? Y entonces, por esa causa fue un pretexto para acusarlos, porque ellos perdieron su negocio, ¿verdad? A los cuales, pues, las autoridades, viendo el alboroto, tuvieron que actuar, y dice que los mandaron a azotar y finalmente los echaron en la cárcel, ¿verdad? En Roma había libertad de religión o libertad de expresión, pero cuando causaban problemas tenían que ellos actuar como autoridad. Amén. Entonces, esta fue la razón. La segunda razón, el arresto de Pablo, fue en el templo de Jerusalén. Amén. En Hechos 21, del 17 al 35, se registra en la Biblia, ¿verdad? Lo ocurrido. Y fue porque había introducido a un gentil en las áreas restringidas del templo, a lo cual para los judíos era una abominación. Y porque ahí lo acusaron unas personas, ¿verdad? Otros judíos que habían estado allá en Asia, y ellos pensaron que había introducido a un hombre que se llamaba Trófimo en las áreas o adentro del templo, ¿verdad? Y pues convencieron a la multitud, ¿verdad?, de que había hecho, y eso fue algo una ofensa tan grande para el pueblo judío, y empezaron ellos a querer hacerle daño a Pablo. Y bueno, finalmente fue arrestado, acusado de estas cosas, y más tarde fue acusado también de ser malicioso. Lo habían confundido con un egipcio que había hecho también males. Después también la multitud se había enfurecido porque el apóstol Pablo había dicho en Hechos 21-22 que Jesús le había dado este llamado. Dice: ve, porque yo te enviaré a los gentiles. Esa fue realmente la razón, ¿verdad? Porque el apóstol Pablo también iba a hablar de la salvación para los gentiles. Pablo también él dijo que fue arrestado por creer en la resurrección. En Hechos 26:6, ¿verdad? También lo narra, ¿verdad? Que él fue acusado, él lo dice, por creer en la resurrección. Amén. Y estas fueron las dos razones de los dos encarcelamientos que tuvo el apóstol Pablo. Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermanos. ¿Verdad? Yo voy a hablar esta mañana sobre la primera prisión de Pablo, ¿verdad? Ahí se habla en Hechos del capítulo 21 al capítulo 23 hasta el 11, ¿verdad? Esto fue y pasó después de su tercer viaje misionero. Él recogía y llevaba ofrendas a Jerusalén. Él lo acusaron falsamente de profanar el templo y meter griegos. Amén. Hubo judíos de Asia que alborotaron la multitud e intentaron matar a Pablo. Ellos hasta conjuraron, ¿verdad? Hicieron un complot, un grupo, y conjuraron en maldición de no tomar ni beber nada hasta que no mataran a Pablo, ¿verdad? El tribuno Claudio Lisias y soldados intervinieron. A él lo encarcelaron en Jerusalén aproximadamente en el año 57 después de Cristo. Y luego Pablo testificó de su conversión y predicó el evangelio. Eso es todo lo que tengo yo. Que Dios les bendiga. En ese punto, cuando él es encarcelado ahí, Dios le presenta, ¿verdad? El Señor le presenta la oportunidad de predicarle a los hebreos, ¿verdad? Porque ellos eran los que habían causado esta revuelta o este alboroto, y pues estaban, ¿verdad?, enojados contra Pablo porque ellos creían, ¿verdad?, que había metido al griego a la iglesia o al templo. Pero ahí Dios le da la oportunidad, ¿verdad?, de compartirles el evangelio a todos ellos. Entonces él, basado aquí en Hechos 23, verso 12 hasta el capítulo 27, vemos que los judíos estaban resueltos en matarlo a costa de lo que sea. Cuando yo lo leía, me recordaba cuando estaban resueltos a matar a Jesús, que como era en contra de lo que ellos creían, querían matarlo a como diera lugar. Entonces Claudio Lisias decidió enviar a Pablo al gobernador Félix, ¿verdad? Por seguridad, porque como estaba en Jerusalén, estaba en peligro, quería asegurarse de que no le pasara nada. Entonces lo manda con el gobernador Félix, por seguridad,
Y entonces Pablo queda ahí por 2 años, ¿verdad? Queda encarcelado ahí por 2 años. En eso cambia de gobernador, ¿verdad? De Félix cambia al nuevo gobernador llamado Porcio Festo. Entonces Pablo siente que aquí me tienen, ¿verdad? Me tienen olvidado, por decirlo así. Él dice, voy a apelar a César. Entonces él apela a César para ser juzgado, como ve que no hay movimiento, de que no se va a resolver su situación. En eso, ¿verdad? Que él apela para ir al César. Dios le presenta otra oportunidad de compartir el evangelio. En eso van los reyes Agripa y Berenice con Porcio Festo, y ahí, ¿verdad? Creo que conocemos la historia del rey Agripa, donde dice, por poquito y me convences, ¿verdad? Del evangelio. Entonces ahí una vez más Dios le muestra la oportunidad a Pablo de poder llevar el evangelio, que era la meta, ¿verdad? De Pablo, de la vida de Pablo, era de compartir el evangelio. Dios le había dicho, tú le vas a llevar el evangelio, ¿verdad? A los gentiles, y su sueño, uno de sus sueños era llegar a Roma para poder también llevar el evangelio a Roma. Mis hermanos sí iba a continuar con la siguiente parte de cómo llegó a Roma. Sí. Entonces, ¿cómo llegó Pablo a Roma? Entonces, en Hechos 27 dice, Pablo y otros presos fueron entregados a un centurio, que es un oficial de ejército de antigua Roma, llamado Julio. En camino a Roma, chocaron en el nave en un lugar de 2 aguas y paró de funcionar. Los soldados querían matar a todos los presos, pero el centurión Julio no los dejó, porque quería proteger a Pablo. Al llegar a la isla de Malta, todos se salvaron, incluyendo a Pablo. Los habitantes los recibieron por la lluvia y frío que hacía, encendiendo un fuego. Pablo fue por unas ramas para ponerlo en el fuego, y de repente sale una víbora encima de Pablo. Todos temían por la vida de Pablo, pero no le pasó nada, porque Dios estaba con él. Ellos pensaron que era un dios. Se quedaron 3 días en Publio, que tenía a su padre enfermo, y Pablo oró y puso sus manos sobre su padre y fue sanado. Otros oyeron y vinieron y fueron sanados. Les oraron con cosas necesarias. Pasaron por Castor, Pollux, Siracusa, Regio y Puteoli, y se tardaron 3 meses para llegar a Roma. Los hermanos los recibieron bien, y Pablo está agradecido con Dios. Pablo vivió aparte de los otros presos con un solo soldado de custodia. ¿Verdad? Y sabemos, ¿verdad? De Pablo, de cuando, ¿verdad? Como les decía anteriormente, ¿verdad? Él había apelado al César, entonces él tuvo que ser enviado. Lo mandan con un centurión llamado, creo que Julio, y lo mandan. Entonces van en la embarcación o en el barco, ¿verdad? Van en el mar, van costeando, ¿verdad? Van toda la costa, y en eso hay un naufragio, ¿verdad? Viene una tormenta llamada, creo que es Euclidión o algo así. Y entonces, ¿verdad? Su vida se ve en peligro, tienen que sacar los alimentos del barco, tienen que ver por su vida, ¿verdad? Entonces, a fin de cuentas, ¿verdad? Quedan a las afueras de la isla de Malta, perdón, y ya de ellos, ¿verdad? Son bien recibidos, los reciben, cuando ven que la víbora le pica a Pablo y él no muere, entonces creen que él es un dios. Pero una vez más, el propósito era de que Pablo llevara el evangelio a esa isla. Amén.
Por último, el final de Pablo, por fin salen de Malta, regresan, ahora sí llegan a su destino, que es Roma, donde Pablo una vez más fue custodiado aparte con un soldado, es donde tuvo arresto domiciliario, por otros 2 años aproximadamente, donde recibía visitas y predicaba. Entonces sí estaba encarcelado, pero al mismo tiempo podía recibir visitas y podía seguir su ministerio. Encarcelado, pero aún así, una vez más, se seguía cumpliendo el propósito de Dios en su vida. Y termina este libro hablando sobre Pablo. Ahí lo dejan en la cárcel. Si termina de leer Hechos, yo dije, pero no me dijeron al final. ¿Qué pasó con Pablo? Sí. ¿Verdad? Nos dejaron ahí, a lo mejor Pablo también, o Lucas, ¿verdad? El que escribió esto, o que vemos que él lo escribió, está de haber dicho, quédense con la imagen de que él se quedó predicando el evangelio. ¿Verdad? A lo mejor yo prefiero que no sepan cómo terminó mi vida para que no se decepcionen o no se desanimen, ¿verdad? Es lo que yo pienso, ¿verdad? Pero si leemos hasta Hechos, nos quedamos con la imagen de que Pablo está en la cárcel y está predicando, ¿verdad? Aún continúa su ministerio, pero la tradición dice, o se cree, que se deduce que Pablo murió decapitado, ¿verdad? Durante las persecuciones de Nerón, y aproximadamente en el año 67 después de Cristo. Entonces sí se cree que él murió decapitado, pero algo que me llamaba la atención cuando hice esta investigación es cómo Pablo no murió hasta que Dios quiso que muriera, ¿verdad? O sea, cómo él tenía un propósito de llevar el evangelio a los gentiles, cómo Dios lo guardó, ¿verdad? Cuando Dios nos llama para llevar el evangelio, Dios nos puede guardar y nos va a guardar, ¿verdad? Me llamaba mucho la atención y quiero que abran sus Biblias en Hechos 23. Hechos 23, porque dice, wow, Señor, cuando tú nos quieres guardar, a veces Dios nos puede guardar y nosotros ni nos damos cuenta de cuánto nos cuida, de cuánto nos guarda el Señor. Que me llamaba la atención que cuando Pablo es enviado al gobernador Félix, dice en Hechos 23, dice, llamando a 2 centuriones, ¿lo tienen? Dice, llamando a 2 centuriones, para empezar eran 2 centuriones, ¿verdad? Dice, mandó que prepararan para la hora 3:00 de la noche. ¿Cuántos? 200 soldados. Yo decía, 200 soldados son demasiados. Yo digo, con eso son suficientes. No, aparte 70 jinetes, dice, y 200 lanceros. Era toda la gente que fue mandada para que Pablo llegara a salvo con el gobernador Félix. Y decía, wow, Señor, ¿cuántos ángeles no mandarás alrededor de nosotros para que nosotros continuemos estando aquí llevando el evangelio? ¿Amén? Así es que solo quería, ¿verdad?, compartir eso con ustedes. Así que no se desanime, siga adelante y sigamos llevando el evangelio. ¿Amén? Dios les bendiga. Dios bendiga al equipo, a todos nuestras hermanas que compartieron también esta posición, esta explicación. También interesante también la vida del apóstol Pablo en cuanto a su arresto. Entonces, Pablo no tan solo fue arrestado cuando fue para Roma, él tuvo otros arrestos, otros encarcelamientos. Uno de ellos fue cuando estaba en Filipos, ¿se acuerdan? Un pasaje muy conocido, cuando aquella conversión del carcelero de Filipos. Ahí estaba preso el apóstol Pablo. Pero en esta ocasión, en cuanto a estamos hablando de las epístolas de la prisión, ¿por qué fue arrestado? ¿Por qué fue enviado a Roma? La primera ocasión, obviamente fue en el templo. Después ahí fue llevado a Cesarea, donde permaneció por 2 años, donde no le atendían el juicio, no había una razón, una acusación válida, sólida, ni aún los gobernadores sabían, ni uno de ellos sabía qué escribir, qué decir, pues, ¿qué le escribo al César? Cuando Pablo apeló al César, no tenía nada que escribir porque no había una razón, no encontraba, simplemente eran los judíos. Pero más que todo eso, yo veo el plan desde la conversión del apóstol Pablo, cuando el Señor lo salvó, y cuando envía a Ananías a que vaya a orar por él, por Saulo.
Ananías no quería. Le dice, ve, porque instrumento escogido me es este. Porque le voy a enseñar y le es necesario cuánto le es necesario padecer. Y padecerá y enfrentará y estará delante de gobernadores, de reyes. Entonces él tenía que cumplir con ese llamado y esa encomienda de testificarle a los más poderosos. ¿Y cómo podía ir ante el César o ante los gobernadores? Una audiencia, uno de ellos para un judío no era tan fácil. Que un gobernador, un rey recibiera, y menos a un judío cristiano. No había manera de cómo tener una audiencia y luego más para testificarles. Todavía fueron asuntos de negocios, fuera otro tipo de asuntos de conveniencia del gobierno, sería atendido. Pero hablar de religión, ¿quién iba a disponer de ese tiempo para escucharle a un preso, a un acusado, como se le acusó al apóstol Pablo? La única era en calidad de detenido, de falsos testimonios y falsas cosas, pero cómo Dios utilizó todo esto para que Pablo le testificara. Y la única, ir hasta el emperador, a lo máximo del imperio de aquel tiempo, y la única fue, el viaje que hizo no fue como los otros viajes que hizo, como los otros 3 viajes que hizo Pablo, que eran viajes misioneros. En esta ocasión fue un viaje en calidad de prisionero, con cadenas. Y esa era la manera de su viaje que él hizo a Roma, en calidad de prisionero. Era la única manera de cómo cumplir, que cumpliera con el llamado de Dios para predicar el Evangelio. Y yo encuentro muchas cosas en ese llamado del apóstol Pablo y estas cosas que le suceden. Por eso yo espero que me dé un tiempecito, estos 45 minutos que nos quedan, para compartirles algunas cosas interesantes. Les quiero compartir un pequeño resumen acerca de esta epístola, algo panorámico de la epístola a los Filipenses. ¿Cuántos leyeron en su libro de texto? ¿Leyeron? ¿No leyeron? Sean sinceros. ¿No? Bueno, porque de ahí voy hablando, entonces, no leyeron, pero bueno, de ahí lo voy a compartir. Los puntos principales vienen de ahí de su libro de texto. Si quiere guiarse con su libro de texto, pues ahí les va a encontrar lo que yo voy a compartir a esta hora. Acerca de la epístola. Ya hablaron algunas cosas que traigo aquí de introducción, a lo mejor lo voy a cambiar, porque ya hablaron acerca de la ciudad. Bueno, esto es un comercial. Salió el comercial. Si usted quiere escuchar, le invito a escuchar. Yo tengo Spotify, acceso a Spotify. Tengo unos podcasts que sumo. Se llama Un mensaje de esperanza. Y busca con David González y los encontrará ahí en Spotify. Y acabo de sacar ahora esta semana, estos días, ese tema, el ateísmo y la muerte. Son de 4 minutos, no se va a tardar mucho. Todos son de 4 minutos. Ahí encontrará ya vamos en el episodio número 87, 88. Y esta semana que viene ya tengo otro que voy a estar subiendo. Así es que les recomiendo que son pequeños, son de 4 minutos, no se le va a tomar más tiempo para que los escuchen. Espero que les guste. ¿Lo regreso? Al anterior. Bueno, déjame terminar mi comercial. No, sí les recomiendo, sí, ayúdenos a escúchenlos y recomiéndenlos. Hay muchos temas, varios temas diversos y gracias a Dios por esta tecnología que tenemos al alcance y gracias a Dios porque podemos escucharlo ya son 23 o 24 países donde se escuchan. Créanme, es algo increíble la tecnología y hay que aprovechar para predicar el Evangelio de Jesucristo. Entonces, hablando yo le voy a hablar acerca de un panorama acerca de la carta a los Filipenses y casi la mayoría de las cosas que le voy a compartir están en su libro de texto.
La ciudad, ya hablaron los hermanos acerca de la ciudad. Era una ciudad muy principal cerca de la región de la ciudad de Macedonia. Y ahí en esa ciudad tenía cosas tan avanzadas, tenían teatros, tenían baños públicos, plazas públicas, tenían lugar para hacer negocios, donde se les llamaba los foros. Todo eso había en la ciudad de Filipos. Hasta ahí. El origen se cree que fue construida en honor a Felipe II de Macedonia, que era el padre de Alejandro Magno. Para ese tiempo el imperio romano ya había sido derrocado y estaba el imperio, empezaba a crecer el imperio griego. Los griegos, dirigidos por Alejandro, un joven que conquistó muchas tierras. Usted ha visto, puede ver el documental de Alejandro Magno, Alejandro el Grande, que se dicen que se molestó porque ya no encontraba tierras que conquistar, y él vino y conquistó hasta parte de la India. O sea, hizo un recorrido tremendo, y era un joven apenas, escasamente que 30, 33 años, 35 años cuando él conquistó muchas tierras. Entonces en honor se cree que Filipos fue construida, fue fundada en honor, se le puso Filipos en honor al padre de Alejandro Magno, o Alejandro el Grande también. La entrada, ¿cómo llegó el Evangelio a Europa? Bueno, pues se fue en base a que el apóstol Pablo tuvo, bueno, y vino unas más ruinas de la ciudad, ya lo pusieron los hermanos, pero fue la llegada del apóstol Pablo en base a una visión que tuvo. Él estaba en Asia cuando llegó, cuando ahí él quiso ir a predicar a unas regiones, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. El Espíritu Santo, él quería ir a un lugar y el Espíritu dijo, no, no es para allá. Él quiso ir a otro lugar y tampoco. Entonces esperó en Dios, y una noche tuvo una visión de un varón macedonio que le decía, pasa y ayúdanos. Y él entendió por primera vez, no por primera vez, entendió claramente que era Dios quien los llamaba, y se dispusieron a cruzar el mar para dirigirse hacia Europa. Y allí esa es la manera en que llegó. No había una comunidad, no había una sinagoga, o más bien no había un lugar de reunión y cristiano, porque no había llegado el cristianismo hasta ahí. Solamente un grupo de mujeres que se reunían para orar en el río. Y ahí, mientras Pablo hablaba, el Señor abrió el corazón de una mujer, y fue se cree que es la primera mujer convertida, por lo menos durante el ministerio del apóstol Pablo, una mujer europea llamada Lidia. Fue la primera convertida en ese lugar. ¿Mandé? ¿Y toda su familia? Sí, pero digo, bueno, empezó por ella, la mujer, primeramente con ella, hasta que los llevó a su casa, y ahí entonces Pablo les testificó a los demás y se convirtieron. Pero algo que encontré en una nota acerca de esto, de cómo era la iglesia, o que la iglesia no siempre ha sido del todo bien aceptada, aunque traiga siempre la iglesia, me refiero a la iglesia del cristianismo, aunque traiga buenas intenciones, no siempre ha sido bien aceptada en el mundo. Un escrito, un pequeño párrafo dice que la iglesia no siempre ha sido bien aceptada por el mundo. La iglesia recién caminaba, ya experimentaba una mezcla de sentimientos. Muchos sentían odio y maltrataban a los seguidores de Cristo. Lo experimentaban los primeros cristianos. Ese sentimiento, no el sentimiento como del que se habla hoy, de los cristianos de hoy, no, un sentimiento de persecución, un sentimiento de por qué eran excluidos, por qué no eran tan aceptados, por qué nada más se convirtieron en el cristianismo y eran odiados. De ese sentimiento estoy hablando, no del sentimiento moderno que siente la mayoría de los cristianos, sino de ese sentimiento. Los creyentes se vieron obligados a huir hacia otras regiones. Fue tal el caso de los creyentes de Jerusalén, que dejaron sus casas, sus ocupaciones, pero también experimentaban la manifestación del poder del Espíritu de Dios. Había conversiones, había crecimiento, milagros, liberaciones, lo experimentaban los primeros cristianos. Estas cosas. En Hechos capítulo 8, verso 4 dice, y los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. No se iban quejando, ni iban hablando más del cristianismo, ni de unos ni de otros, sino iban anunciando el Evangelio. En Hebreos 10:34 dice, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. Entonces los cristianos estaban totalmente entregados a Cristo, pero ya experimentaban estas cosas por ser cristianos. Cuando yo era niño estaba en la escuela y siempre me pregunté por qué los cristianos siempre somos tan odiados.
¿Por qué no puedo caber en el grupo con los demás compañeros? Cuando yo estaba en la primaria, era el único que iba a una iglesia cristiana de toda la escuela. No había más cristianos, no había más niños que fueran a una iglesia cristiana. Los de mayoría al catolicismo, o si acaso alguna otra, pero nada más yo era el único que venía de una familia cristiana. Y cómo sufrí en el aspecto de que burlas y tantas cosas. Y en cierta parte como que yo sentía como que hasta me cuidaban los compañeros tremendos, porque yo no podía decir una palabra mala, porque me decían, no digas usted porque usted es hermano, y tú no puedes hacer, y tú no puedes hablar, santo Dios. Y dije, bueno, qué bueno, me ayudaron a que no me desviara. Y sí, porque todo, y hermano, usted es hermano, y usted es hermano. Pero experimenté esas cosas y lo vi cuando íbamos a la iglesia. Éramos también en pleno culto, éramos molestados, perturbados por los vecinos que no querían, nos lanzaban cosas, nos decían cosas, donde quiera nos decían ahí en el pueblo cosas, porque éramos cristianos, no éramos tan bien. Hoy en ese tiempo es muy raro que a un cristiano se mofen de él, se burlen de él, muy raro, pero en aquel tiempo, tanto Dios, alcancé de algunos tiempos atrás, pero bien. Entonces así llegó el Evangelio en esas cosas. La carta a los Filipenses fue escrita por el apóstol Pablo más o menos en esos años, 62, 63, obviamente antes de que fuera ejecutado. Y Filipenses, según nuestro libro de texto, dice que presenta a Jesucristo nuestro gozo. Una de las cosas que tenía el apóstol Pablo para con esta iglesia, los filipenses, es que él les cuenta su situación en la que él se encontraba. Les tenía un gran aprecio, un gran amor a esta congregación, y él los califica, les da un calificativo a ellos como gente dadivosa que enviaron. Los califica como dadivosos, quienes enviaban una ofrenda cuando Pablo estaba en la cárcel. Desde una parte de Europa hasta Roma enviaron una ofrenda. Les dice que lo que habían mandado con Epafrodito había llegado íntegra la ofrenda. La ofrenda que le enviaron no se diezmó, no se perdió, no le bajaron ahí, no usaron nada, sino que los hermanos le entregaron íntegra la ofrenda al apóstol Pablo. Les escribe también para animarlos, para que sigan conociendo más de Jesucristo, que les habla para mantener la unidad y que sigan en humildad en el servicio al Señor. Y esa fue una de las cosas del apóstol Pablo, de sus temas también, de su interés por los cristianos que se interesaran en conocer a Cristo. Cuando ellos sentían persecución, cuando ellos eran acusados, cuando venía alguna falsa doctrina, nunca les escribió argumentos o nunca les dio bases para que argumentaran y se pusieran a discutir con otros falsos maestros, sino que les dio bases sólidas para que ellos tuvieran un conocimiento pleno de quién era la persona de Jesucristo. Si ellos conocieran más a Cristo, y así ninguna corriente, ningún viento de doctrina los podría hacer desistir y los podría alejar del cristianismo ni perder la fe. Y esto es una de las cosas interesantes. El cristiano debe conocer a Cristo, y manteniéndose en el conocimiento y conociendo más de Él, eso le va a mantener a tener una vida sólida ante el tiempo que estamos viviendo, porque estamos viviendo un tiempo muy adverso. Si usted no lo percibe, o si alguien no lo percibe, no sé en qué mundo vivirá, no sé si realmente será un cristiano o fluirá en el Espíritu, pero estamos viviendo un tiempo sumamente peligroso y difícil. Desde que Cristo murió en la cruz, estos son los últimos tiempos. Desde que Cristo se fue al cielo, estamos viviendo los últimos tiempos de los que Pablo habla a Timoteo. En los postreros días, dice el Espíritu, habrá hombres de esta manera. En los postreros días, dice Dios, que algunos no soportarán la sana doctrina, no la aguantarán. No querrán que se les predique la sana doctrina, la palabra de verdad. No querrán que se les hable de la santidad, de la separación, del pecado, de la justicia, de las obras, del vivir del cristiano. Ese es el tiempo que estamos viviendo.
Entonces Pablo les habla a los efesios sobre esto. Y en esta carta a los filipenses predominan dos temas, el evangelio y el gozo. Me ayudan a entregar esto porque vamos a hacer un trabajito aquí, vamos a hacerlo aquí en clase para que les ayude a estar. Van a encontrar también algo de lo que la hermana Claudia dio también, el resumen acerca de la biografía del apóstol Pablo. Usted va a encontrar algo, le traje algo cronológico de cómo fue algunos sobre los años del apóstol Pablo, qué hizo, qué sucedió durante su vida. Pero vienen también unos ejercicios que vamos a hacer aquí en clase. Esté atento porque van a aparecer aquí en la pantalla para que usted llene las lagunas que hay que llenar ahí en su hoja. Ahí está, al principio es una pequeña biografía de la vida del apóstol Pablo. No sé si van a faltar hojas, hermano. Copias. ¿Sí, verdad? Pues ahí le envías la dirección, si nos puede hacer unas copias, por favor, para que todos, porque sí es necesario que todos tengan una, para que llenen las lagunas. Entonces, los dos temas que predominan es el evangelio y el gozo. Y ahí viene en la primera hoja viene la pequeña descripción de los años cronológicos de la vida del apóstol Pablo. Sobre la relación, sobre el trabajo de qué fue, en qué año se convirtió, dónde estuvo, sus viajes misioneros, qué más viene ahí. Díganme algo de lo que venga en su... Encarcelamiento, viaje a Roma, cuando escribió Colosenses. Algunas cartas que escribió el apóstol Pablo, no lo tengo yo aquí conmigo. Les hice para ustedes, no me quedé por un lado. Pero está bien, yo como quiera lo tengo. Bien. Mientras llegan las copias, porque necesito que todos tengan la copia para que hagan el trabajo que vienen a hacer. Si quieres tener solo ya ¿Dónde? Si quieres te resolver, es interesante también que usted, tal vez en el libro de los Hechos o en alguna otra epístola, cuando estudie las epístolas de Pablo, le hablarán sobre los viajes misioneros del apóstol Pablo, lo que sucedió en cada uno de estos viajes. Y eso lo encuentra en el libro de los Hechos. Su primer viaje, cómo fue desde su conversión. Cuando Saulo se convirtió, sí nos habla que estuvo hablando allí en Damasco. Pero después la actividad del apóstol Pablo, de su ministerio, desapareció por varios años. Él no se dedicó a predicar y andar haciendo cosas allí, en fundar iglesia, luego, no. Él hizo su aparición cuando le envían a Bernabé que vaya a Antioquía, porque hay dos Antioquías que se mencionan en la Biblia. Una Antioquía de Siria y otra Antioquía de Asia. Pues la Antioquía de Siria es la que se menciona ahí al principio, y es ahí cuando Bernabé va a Antioquía y encuentra que hay una gran de conversión de un grupo de convertidos, pero necesitan que se les enseñe. Y entonces Bernabé regresa y va a buscar a Saulo, y después de años es cuando ahí hace la aparición el apóstol Pablo como maestro, antes de dirigirse en su obra misionera. No recuerdo si es el capítulo 13, 11 por ahí del libro de los Hechos, cuando él hace su aparición como un ministro. Y después de estar ahí en Antioquía ministrando, cuando orando al Señor junto con otros maestros y profetas, y el Señor separa a Saulo y a Bernabé para la obra. Y es cuando lo despiden y empieza su obra misionera y se va por la isla de Chipre, primeramente por allá a evangelizar. Regresa y siempre llegaban a Antioquía, iban con los apóstoles, daban el informe, y así hizo su segundo viaje, que llegó hasta Asia. Y regresaron después su tercer viaje cuando van hacia Europa. Entonces ahí va a encontrar algunas descripciones, los 2 años del encarcelamiento en Jerusalén y luego Cesarea, el viaje a Roma, prisionera, y donde en la prisión en Roma escribe Colosenses, Filemón, Efesios y Filipenses. Y se cree que la segunda carta de Timoteo la escribió cuando estaba encarcelado, pero en calidad, cuando estaba, ¿cómo se dice? Libertad condicional. Libertad, que es cuando escribe la carta de Timoteo y dice: yo ya estoy para ser diputado. Pero se cree que ese fue durante ese tiempo esa carta que escribe, y le escribe que venga a verlo, pero
pues no sabemos, no nos dice la historia si Timoteo llegó a tiempo para ver a Pablo antes de ser ejecutado. Entonces, volviendo aquí al tema, los dos temas que se tratan en esta epístola es el Evangelio y el gozo. Veamos, lo que está en rojo es lo que usted va a llenar ahí en su hoja. Esta palabra, una de ellas, el Evangelio, aparece 9 veces en su carta a Filipenses. Habla del Evangelio, vuestra comunión en el Evangelio, la confirmación del Evangelio, el progreso del Evangelio. Todo esto, hermano, los 9 puntos, pero no sobraste. Vamos. Gracias, hermano. Es todo este sistema de fe, el mensaje, y toda esfera de todo lo que se hace en la actividad, se desarrolla dentro de los límites del Evangelio. Nuestra comunión debe ser de acuerdo al Evangelio, no de otra manera. La confirmación del Evangelio, fuimos confirmados y se confirman las personas por el Evangelio también. El progreso, debemos de procurarnos y preocuparnos porque el Evangelio siga expandiéndose. Y ahorita quiero hablarles un poquito acerca de eso también. Entonces todo gira alrededor del Evangelio. ¿Qué otra cosa? Si algo debemos defender, si en algo vamos a pelear, debe ser por el Evangelio, no por cuestiones modernas por las que se pelean los cristianos de hoy en día. Ustedes no, porque ustedes son ministros, pero usted sabe que muchos cristianos se pelean por tantas cosas, pero menos se pelean, menos defienden el Evangelio, como nos dijo Judas, contender por vuestra fe. Y si usted estudia la palabra contender, dice es pelear como quien combate, como quien se sube a un ring para defender, con un contrincante, para demostrar que uno de ellos es más poderoso que el otro. Si algo vamos a defender, debe ser el Evangelio, y usted debe defenderlo, no con insultos, no con golpes, sino con convicción, con palabra, con conocimiento, comportarse como es digno del Evangelio. En ese caso, ustedes como ministros, ¿cómo debe ser el comportamiento? Ahora. Muchas personas han llegado al Evangelio y cómo se comporta la persona. Exactamente. Por eso hablamos de comportamiento, no de cómo hablamos, cómo lo predicamos, cómo los ponemos y le ponemos muchas flores y mucha crema al mensaje, sino comportamiento, cómo nos comportamos como ministros. Por eso es un requisito. Si alguien anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que tenga también buen testimonio con los de afuera, no nada más dentro, porque dentro puede haber favoritismo de algunos hermanos que se nos aprecian. Y el hermano es bien lindo, pero otros dirían, si lo conociera. Entonces debe ser nuestro comportamiento como es digno del Evangelio. Se combatieron juntamente, y Pablo testifica de algunas que combatieron, que defendieron el Evangelio, defendieron la fe del Evangelio. Y es algo que tenemos que defender, porque a nadie le ha encomendado Dios la doctrina y el Evangelio y la palabra más que a la iglesia. Por eso es que debemos de guardarla, no solamente guardarla ahí para que nadie la vea, sino protegerla. Pablo describe a Timoteo, dice, la iglesia que es columna y baluarte de la verdad. Somos la única institución a la que Dios le encomendó, porque la familia ha fallado en mantener la verdad, el gobierno ha fallado, solamente queda la iglesia para mantener y proclamar la verdad. A nadie más le encomendó Dios el guardar y proclamar la verdad más que la iglesia. Entonces debemos de combatir por el Evangelio. Los que han servido conmigo en el Evangelio, y si vamos a servir, debe de ser de acuerdo al Evangelio también. Cómo se sirve en la iglesia, cómo se sirve a nuestra comunidad, cómo se sirve en todas las áreas, debe ser de acuerdo al Evangelio, no inventándonos. La iglesia, ningún creyente, ni ministro, ni ministerio deben darse inventando nuevas formas de cómo servir. Ya está en la Biblia cómo deben servir, y debe ser conforme al Evangelio. Trabajar igualmente,
trabajar en el Evangelio. El trabajo nuestro también debe ser de acuerdo al Evangelio. Cada uno, al principio de la predicación, tiene que ser esa. Ese es nuestro Evangelio, nuestra predicación, las buenas nuevas. Tampoco andamos buscando nuevas predicaciones y inventándonos ahí como si hubiéramos descubierto el hilo negro y cosas nuevas. Debe ser conforme a la revelación que está en la palabra, al Evangelio. Predicar el Evangelio. Entonces, en la carta a los Filipenses habla acerca de esto. Y ese es nuestro sistema de fe, nuestro mensaje, es nuestras actividades, nuestro comportamiento. Todo se desarrolla bajo estos principios del Santo Evangelio, como dijera Pablo. Santo Evangelio. No es cualquier cosa el Evangelio. Tenemos que honrarlo, tenemos que respetarlo, tenemos que cuidarlo, el Evangelio. Y que proclamar. Y sentirnos honrados porque Dios lo ha puesto a usted también para proclamar y predicar el Evangelio del que Cristo dijo, y será predicado este Evangelio en todas las naciones para testimonio, entonces vendrá el fin. Esa es acerca del Evangelio, pero también habla acerca del gozo de esta carta. Ahí tiene el segundo ejercicio, lo que está, algunas cosas con amarillo, lo va a escribir en las lagunas, escríbalo, porque si no se va a quedar en blanco. ¿Qué querrá decir ahí? Entonces Filipenses se considera la epístola del gozo también. Y la iglesia de Filipos nació gracias a unas mujeres que se convirtieron. Una de ellas, Lidia, fue la primera mujer europea convertida al Evangelio durante el ministerio del apóstol Pablo, el que está registrado en la Biblia, y donde se inició una obra también ahí. Y esta mujer se cree que era una mujer porque era vendedora de prendas de tela púrpura, que se cree que era una tela muy fina. Se dedicaba a ella a la elaboración y a la distribución, a la venta. Así es que era una mujer que se cree que era una mujer pudiente, una mujer rica, una mujer que, pero aún así, en su abundancia o la economía que ella tenía, aún tenía un corazón muy humilde para servir y sobre todo para atender y recibir el Evangelio. Y Dios la tocó a esta mujer, y pues ahí se habla hasta la fecha de esta mujer de Lidia. Aunque es poco lo que se habla de ella, pero recibió a estos hombres y los sirvió con todo su corazón y con todo lo que tenía. Otra de las cosas que vemos también aquí es que Pablo y Silas, en su labor apostólica, fueron los que dieron la cobertura también a la iglesia de Filipos. O sea, cuando hablamos de cobertura, estuvieron siempre al pendiente, siempre estuvieron conociendo, nunca se alejaron, nunca se la descuidaron, no nada más la plantaron y se fueron y la abandonaron, sino que siempre estuvieron al tanto de lo que pasaba en esa congregación. Porque Pablo quería cimentarlas en la fe, dejarles bien claro en qué habían creído, cómo deben de ser comportados. Y esa es una de las cosas interesantes de la labor que hacía el apóstol Pablo con las iglesias, sobre todo en esta iglesia de Filipos, y las demás también, nunca las descuidó. Hoy en día es una tristeza conocer los hermanos que han ido de viaje para esas tierras, sobre todo en Asia, lo que es hoy Turquía. Se nos habla y dice, pues ahí estuvieron las iglesias, pero ya no están. Ya no. ¿Por qué? Por las cosas modernas que enfrentaron, y tal vez porque se dejó de predicar el Evangelio. Esto ha pasado y seguirá pasando. Y sobre todo cuando se deja de predicar, o cuando se deja de creer, o cuando se deja de permanecer en el Evangelio, la iglesia se pierde, o sea, se deshace, se integra, como puede ser en una familia también. Familia que predica o que lee el Evangelio y de repente ya no, la familia se pierde, o la persona, un individuo también. Y sucede hasta la actualidad. Gente que proclamaba y creía en el Evangelio y ya no hay nada. Y esta fue una de las cosas que se cree en la historia después de la Reforma. Iglesias que salieron muy fuertes, que fundaron y que crecieron y que llevaban el Evangelio por todas partes.
denominaciones. Algunas de ellas están desapareciendo porque han dejado de predicar a Cristo y están dando libertad a los pensamientos modernos, al liberalismo, al modernismo, y esto ha causado que congregaciones y denominaciones que eran muy fuertes en el pasado hoy sean débiles y estén por extinguirse, dedicadas a otras cosas. Bien, en esta epístola se encuentra una expresión de gozo de la fe que contrasta los momentos muy sombríos de circunstancias pasadas, o sea, presentes, y de un futuro amenazante. O sea, en esta epístola usted encuentra que hay gozo, que podemos tener gozo aún en las adversidades, aún las que hayamos pasado o las que estemos pasando, o si el futuro se ve muy amenazante, podemos mantener el gozo y podemos seguir teniendo gozo, que es lo único que es una de las cosas que nos va a ayudar a mantenernos a ser fieles en el Señor. Entonces esta epístola contrasta con todo lo que hablamos del apóstol Pablo, lo que él había pasado y lo que estaba viviendo, porque está en la cárcel, acuérdense. Nunca se le vaya ese pensamiento. Usted puede leer la carta, pero nunca deje de pensar que Pablo está en una prisión. Por aquellos que quieren sacarle otras cosas y otros temas a la epístola de los Filipenses, como a las otras, Colosenses, Efesios y Filemón. Pero él está en una condición y en una calidad de prisionero, y por eso él puede hablar del gozo en cualquier circunstancia, como lo que él sentía, el gozo. Les digo porque pueden sacar otros temas, sobre todo de la prosperidad. Si Pablo estaba en la cárcel, no estaba holgado, no vivía a la orilla de la playa, no estaba disfrutando de un retiro, nada, estaba en la prisión, no estaba en tiempos de prosperidad. Entonces Pablo estaba en la cárcel. Es el compromiso, el gozo en la vida. El gozo en la vida. Pablo se goza de esto, encuentra gozo en cada recuerdo y en cada noticia de los filipenses. Cuando él se entera de las cosas que pasan en la iglesia de los filipenses, él encuentra gozo. Cuando él le notifican algo, encuentra gozo y se goza por las cosas que estaban sucediendo. Gozo porque Cristo era predicado. Él se goza como quiera. Unos predican a Cristo la verdad por ganancia, otros por envidia, otros por... pero el Evangelio sigue siendo predicado. El que va a resumir las cuentas, el que va a ajustar las cuentas es Cristo en aquel tiempo. ¿Cómo predicó el Evangelio? ¿Cómo lo predica usted? ¿Por qué lo predico yo? ¿Por qué lo predica? Se predica hoy. ¿Cuál es el interés de predicar el Evangelio? ¿Con qué espíritu lo hacemos? El Señor lo hará, es el que se va a encargar de cómo gratificar a cada uno según como lo hayamos hecho. Acuérdense que Cristo dijo en una ocasión: muchos vendrán aquel día y dicen, Señor, Señor, en tu nombre predicamos, en tu nombre echamos fuera demonios. Y luego, ¿quiénes son ustedes? No los conozco. Pero Señor, sí, pero no los conozco. Traían otra intención, predicar con otra intención. Y muchos vendrán y pensarán que no hicieron nada para el Señor, que no hicieron nada con el mensaje, y el Señor les va a decir: bienvenido, bienaventurado, bien buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Pero ¿por qué, Señor? ¿Qué hice por ti? ¿Qué fue? Bueno, cuando estaba desnudo me vestiste, cuando estaba enfermo me visitaste. ¿Cuándo te vimos a ti? Yo fui, pero era otra persona. No, a quien serviste era a mí. Entonces el Señor va a gratificar, Él se encargará de eso. Ahorita nosotros preocupémonos por predicar, y cada quien, según como lo haga, el Señor lo va a hacer a su tiempo y va a recompensar. Entonces hay gozo porque Cristo es predicado. Gozo por el crecimiento de la humildad de sus seguidores. Los creyentes filipenses crecían en la humildad, seguían en esa humildad como cristianos. Y humildad no es estar empobrecido ahí, vestirse ahí raquíticamente, con ropita ahí. No me refiero a eso. Sino un espíritu de humildad, de servicio, de entrega,
siempre humilde. Él encontraba gozo también y se sentía gozoso por lo que los obsequios que recibía, lo que les entregaban, cualquier cosa le entregaban, no porque fuera de gran calidad o gran cantidad económica, por lo que se le hacía. Y un cristiano debe de gozarse por lo que, cuando alguien le regale algo, cuando alguien le obsequie algo, siéntese gozoso y siéntese agradecido y recíbalo con mucha gratitud lo que se le pueda estar entregando. Aprecie lo que alguien le obsequia, perdón. El compromiso que tenía Pablo estando en la prisión, uno de sus deberes, que no descuidó, aun cuando estaba en la prisión, no descuidó su deber, que era orar por los creyentes, oraba por los hermanos. Él no era, no, pues yo tengo necesidad también, sino que él oraba por los creyentes también. En Filipenses, ahí en el texto dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo. Él no decía, no, pues ustedes allá están libres y yo acá preso, y supieran lo que es estar preso. Pero él sentía gozo como quiera, estaba alegre, gozoso. Entonces, este ejemplo de Pablo es un ejemplo para nosotros, para los seguidores, para aquellos que ocupamos un lugar dentro de la iglesia, en el cuerpo de Cristo, seamos ministros, maestros, predicadores o líderes, creyentes. Es un ejemplo de que, o también como los padres o madres o amigos, de orar por aquellos, orar por otros, de interceder, de orar unos por los otros. Pablo es un ejemplo para nosotros para orar. Y encontremos motivos por el que orar por otras personas que están necesitadas también. En Filipenses, antes de eso, en Filipenses 1:9, 10 y 11, una de las cosas que Pablo pedía, ahí se encuentra una parte de una oración que hacía el apóstol Pablo. En Filipenses capítulo 1, verso 9, 10 y 11. Él habla de lo que él pedía en la oración: que vuestro amor abunde. O sea, que vuestro amor abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor. Entonces, estas tres cosas pedía Pablo, y tenía la oración de Pablo por los filipenses, tenía una finalidad: que crecieran en amor, en conocimiento, y ese conocimiento no simplemente para hacer alarde y presumir entre ellos mismos que alguien tenía más conocimiento, sino para que pudieran elegir lo mejor a través del conocimiento. No para presumir, ni para hacerse popular, ni para nada de eso, sino para poder elegir lo mejor. Y esa es una de las cosas que el conocimiento de Dios nos ayuda a elegir las cosas mejor. Entonces Pablo oraba por esto, para que tuvieran el conocimiento de los demás. Pablo encontró dificultades, no tan solo porque estaba prisionero en Roma, sino ya antes había encontrado muchas dificultades en sus viajes misioneros. En una ocasión estorbado por un mago que le estorbaba. En otra ocasión hubo gente que se opuso a la palabra, a la predicación, encontraba oposición. Cosas que yo creo que ninguno de nosotros hemos llegado a experimentar. Oposición a la palabra. Hay un testimonio de Juan Wesley, cuando el Señor lo salvó, lo convirtió y empezó, es uno de los predicadores que salieron al aire libre a hacer campañas afuera, pero encontró oposición con los mismos hermanos, con la misma organización. Él predicando en una ocasión afuera al aire libre, estaba un buen grupo de personas. Dice que en una ocasión le mandaron el coro de la iglesia para que cantara al lado, para que lo callara, para que la voz de Juan Wesley no se escuchara. Pero él siguió predicando, aun cuando el coro estaba cantando al lado de él. En otra ocasión estaba él predicando y le soltaron un toro. Dice que el toro se vino embravecido y a pocos distancias el toro como que se echó ahí para escuchar la predicación de Juan Wesley. Pablo también encontró oposición, fue apedreado en una ocasión y lo dejaron pensando que estaba muerto. Y sin embargo, de repente se levantó y se sacudió y vámonos al otro pueblo a predicar. Ese era el apóstol Pablo.
azotado y encarcelado muchas veces, o varias veces. Y eso encontró oposición, no tan solo cuando estaba en Roma, ya antes lo había experimentado. Pero nada de eso lo iba a desistir del propósito por el cual Dios lo había salvado, lo había rescatado. Así que Pablo cuenta que todo lo que había pasado, lo que le había pasado, resultaría para un mejor bien. Quiero que vaya conmigo, o bueno, antes de eso yo tengo una pregunta. ¿Cómo avanza el Evangelio? ¿Conoce usted algún método de evangelismo? A ver, dígame aquí en esta mesa, un método de evangelismo que practiquen o que hayan practicado o que simplemente hoy sepan. Las redes sociales, ¿algún método de evangelismo? Yo lo hago diariamente con mis pacientes. Lo hace de uno a uno. Predicando. Allá, sus hermanos. Algún mensaje a mi familia que no conocen de Cristo. Mensajes, ¿qué más, hermanos? Parques, hospitales. ¿Mande? Visitando parques, hospitales. En los parques, hospitales, haciendo reuniones. ¿Qué más? A través de su testimonio también. Actividades como cuáles. Ventas de pollo, ventas de pollo, tamales. Los tratados, los folletos, salir casa por casa. Algunos dicen que ya no funcionan esas cosas. Bueno, esos son métodos que nosotros usamos. Pero Pablo nos presenta un método tan extraño, tan raro para el evangelio. Vaya conmigo a este versículo en su Biblia. ¿Alguien me lo puede leer? Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Ahorita regreso a eso, porque quiero que termine su trabajo, porque a lo mejor no, si no lo intervengo ahí no vamos a terminar. La norma para el servicio: nada hagáis por contienda o por vanagloria. Nada, dice el apóstol Pablo a los filipenses. No hagan nada que sea por envidia, por enojo, por pleito, sino antes bien, con humildad. Si van a hacer algo, háganlo con humildad. Si van a hacer algún trabajo, algún servicio, háganlo con humildad. De otra manera, no hagan nada. Eso es increíble, ¿no? Lo que le escribe el apóstol Pablo. ¿Cómo se deben de hacer las cosas en el servicio del Señor? Nada hagáis por contienda, por vanagloria en el Señor, sino sirviendo. Y siempre considerando a los demás como superiores a mí mismo. Hay alguien más que yo. Siempre hay alguien mejor que yo. Hay alguien mejor que usted. Considere al otro. Nunca lo minimice, nunca piense menos del otro. Porque siempre habrá alguien mayor que nosotros. Ahí en su parte, que esta es la última parte de su trabajo, ¿no? Aquí en AR. Y Cristo es nuestro modelo para que lo llenen. Y ahorita me regreso a ese otro punto, porque ya me quedan pocos minutos. Cristo es nuestro modelo de servicio. ¿Por qué? Porque siendo Dios, cuando Él bajó a la tierra, tomó forma de hombre. Y no tan solo de un hombre, sino de siervo. Entonces, es nuestro ejemplo de servicio. Por eso le decía ahorita en el texto anterior, Pablo decía, no hagáis nada por contienda, háganlo con humildad. Y nuestro ejemplo de servicio es Cristo. Amén. Siempre es Él. Siendo Dios, no quiso venir como Dios, sino que tomó forma de hombre y aparte, forma de siervo, de un servidor. Cristo lo dijo en un principio, yo no vine para que me sirvieran, vine a servir. Amén. Y si yo, siendo su maestro, he lavado los pies de ustedes, pues laven los pies los unos a los otros, y sírvanse unos a los otros. Dejemos a un lado el orgullo, la vanidad, la vanagloria. Y aparte de siervo, obviamente como un siervo se humilló. Estaremos hablando en la próxima clase acerca del trabajo de los siervos, de los esclavos, el valor de ellos. Pero aquí Cristo era un siervo humilde,
obediente y obediente hasta la muerte. En ningún momento se echó para atrás. En ningún momento aceptó las ofertas que aún que la gente y el mismo diablo le ofrecieron. La gente le ofreció un cargo político y lo rechazó. Lo quisieron hacer rey y él dijo no. Huyó, corrió, salió de ahí. En otra ocasión vino el diablo y también le ofreció los reinos de la tierra. Dijo, todo eso te daré si postrado me adoras. Dice el evangelista Billy Graham, muchos hombres están sirviendo al diablo por nada. El diablo no les ha ofrecido nada. Lo sirven simplemente porque quieren. A Cristo le ofreció todos los reinos de la tierra. El diablo a la gente no le ha ofrecido nada y lo siguen sirviendo. Ahí van detrás de él. Y cuando Cristo les ha ofrecido todo, mucha gente no quiere seguir. Prefieren seguirle al diablo. Entonces fue obediente hasta la muerte, y la muerte más triste, más cruel, que era la cruz. Bien, déjenme revisarme aquí esto, donde estaba ahorita. Lo que parecía un fracaso, el encarcelamiento del apóstol Pablo. Ese es un método muy extraño, porque dice Pablo, quiero que sepan, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. De tal manera que muchos hermanos, la mayoría de los hermanos cobran ánimo porque estaban acobardados, estaban miedosos, estaban temerosos. Me dicen, si el apóstol Pablo está ya prisionero, pues ahora que vamos, no. Si él allá en la cárcel sigue ganando almas, como lo vamos a ver en la próxima clase, ¿cuánto más nosotros estamos libres? El apóstol Pablo fue en calidad de prisionero y dice que tan solo ellos también, sino que muchos se atreven a hablar la palabra de Dios sin temor. Hablan la palabra sin temor, sin vergüenza, sin nada. No tenemos que esperar, ¿no? Esperar a que nos sucedan cosas terribles para poder hablar, para decir, es que yo no he pasado por ahí, no tengo que contar. ¿Cómo que no tienen que contar? Mucha gente piensa que porque no estuvo en las drogas no puede ayudar a alguien. Es que yo no sé lo que es vivir en las drogas, es que yo no estuve ahí y no comprendo nada. No tiene que esperar eso. Tiene que hablar del evangelio. Y no espere, porque si no hablan, Cristo dijo en una ocasión, las piedras hablarán. Pero si usted le ha entregado su vida a Cristo y usted ha estado dispuesto a servir al Señor, el Señor lo puede llevar a lugares que jamás imaginó, o pasar cosas como pasó al apóstol Pablo. Él fue prisionero a Roma, no porque haya hecho algo malo, sino porque el Señor lo iba a usar como un testimonio para predicar el evangelio. Y terrible la situación que vivió el apóstol Pablo, pero me voy a quedar ahí pendiente en esa parte acerca de lo que es ser prisionero, lo que se siente, lo que es cuando Dios, sobre todo cuando Dios te elige para algo. Ninguna de las cosas que puedan suceder en esta vida puede detenerte porque tienes que cumplir con el llamado. La única manera en que el apóstol Pablo podía presentarse y presentar el evangelio a los poderosos fue una manera en calidad de prisionero. Así es que encontramos el evangelio y el gozo en la carta de los Filipenses. No se canse ni se desanime por las cosas que esté viviendo. Vea el ejemplo de Pablo, que encontró gozo en la prisión y ahí seguía fructificando. Amén. En serio, van a venir a lo de la foto y bueno, pues estamos en la penúltima clase, nos queda una clase más. Les animo que se vengan a la última clase, ya es la última, para ya terminar y pues ya después se acaba el curso, se acaba el año. Y para mí ha sido un placer estar con ustedes a grandes rasgos, compartiéndoles estas clases. Yo espero que el Señor los bendiga y los use grandemente en este tiempo. Y cualquier pregunta que tengan, pueden escribirla, pueden hablarme por teléfono para eso. Hermana Rubí, te dejo el lugar.